Historias que nunca debieron ser olvidadas. Bienvenido a Sombras Olvidadas. Bienvenidos, queridos oyentes, a otra inmersión profunda en los rincones más oscuros de la historia, aquí, en Sombras Olvidadas. Esta noche, las sombras se ciernen sobre una morada que ha grabado su nombre con tinta indeleble en la psique colectiva, un lugar que muchos han llegado a considerar la casa más embrujada de América. Un hogar donde la maldad, al parecer, se quedó para cenar y nunca se fue. Hablo, por supuesto, de la infame casa de Amityville. ¿Preparado para desentrañar sus misterios? Absolutamente. Siempre es un placer acompañarte en estas travesías a lo desconocido. ¿Amityville? Qué nombre tan inocente para un lugar cargado de tanta oscuridad, ¿verdad? La historia de esa casa, en 112 Ocean Avenue, en Long Island, Nueva York, es un relato que, incluso décadas después, sigue generando escalofríos. Y lo más impactante es que todo comenzó con una tragedia real y espantosa, antes de que cualquier fantasma siquiera se asomara, al menos de manera oficial, claro. Así es, y creo que es crucial empezar por ahí, por el origen de todo el horror. Porque antes de las apariciones y los fenómenos inexplicables, hubo un crimen brutal. Háblanos de ese fatídico 14 de noviembre de 1974, de la familia DeFeo y de la noche que lo cambió todo. Ciertamente. Aquella noche de noviembre, el mundo de los DeFeo se desmoronó de la manera más inimaginable. Ronald DeFeo Jr., de solo 23 años, conocido como Butch, entró en la casa y, armado con un rifle, asesinó a sus padres, Ronald Sr. y Louis, y a sus 4 hermanos menores, Don, Allison, Mark y John Matthew, mientras dormían en sus camas. 6 vidas cegadas brutalmente, sin un aparente motivo. El silencio que siguió a esos disparos debió ser tan pesado como la culpa, o la locura, de quien los efectuó. Butch afirmó inicialmente que fue la mafia, pero la verdad salió a la luz. Él mismo fue el perpetrador. Lo que más impacta de este crimen es la frialdad con la que se llevó a cabo. Todos fueron encontrados boca abajo, sin signos de forcejeo, como si estuvieran drogados o en un trance profundo. Fue un acto de violencia tan desproporcionado que inmediatamente la gente comenzó a buscar explicaciones más allá de lo meramente humano. Se rumoreaba sobre el comportamiento errático de Butch, el ambiente tenso en la casa, pero nada parecía justificar tal masacre. Un crimen que, a todas luces, dejó una mancha indeleble en la estructura misma de la propiedad, como si la casa hubiera absorbido el horror de lo sucedido. Es una historia verdaderamente desoladora, y creo que es esa tragedia la que sienta las bases para todo lo que vino después. La casa, que una vez fue un hogar, se convirtió en un escenario de muerte. Pero la historia de Amityville no termina ahí, ¿verdad? Apenas un año después de los asesinatos, otra familia, los Lutz, decidió comprar la propiedad. Y es ahí donde lo paranormal, la leyenda, cobra vida. Exacto. Los Lutz, George y Kathleen, junto a los 3 hijos de ella de un matrimonio anterior, se mudaron a la casa en diciembre de 1975, atraídos por el precio inusualmente bajo, y, según ellos, desconocedores de la magnitud exacta de los crímenes ocurridos allí. Qué ingenuos, ¿no? Pensaron que podían empezar de nuevo, pero el horror no tardaría en manifestarse. Desde el primer día, la atmósfera era opresiva. Relataron una serie de sucesos que desafían toda lógica. George Lutz afirmaba despertar cada noche a las 3:15 am, la hora aproximada en que los DeFeo fueron asesinados. La casa, decía, era increíblemente fría, incluso con la calefacción a tope. Experimentaron olores nauseabundos, como azufre o excrementos. Kathleen empezó a tener pesadillas recurrentes y visiones. Los niños, por su parte, reportaron ver y hablar con una entidad demoníaca con ojos rojos. Había una habitación, un armario pequeño en el segundo piso, que se convirtió en el epicentro de la actividad más intensa. Afirmaban que de sus paredes brotaba una especie de cieno verdoso, una sustancia pegajosa y maloliente. Las puertas se abrían y cerraban solas, objetos se movían. Incluso llegaron a asegurar que la hija menor, Missy, se hizo amiga de un cerdo demoníaco llamado Jody. George llegó a ver a su esposa levitar. Las cruces de su capilla, pues eran católicos, se volteaban. Fue un crescendo de eventos aterradores que, según ellos, los llevó al límite de la cordura. Solo 28 días después de mudarse, la familia Lutz huyó de la casa despavorida, sin llevarse casi nada, dejando atrás sus pertenencias y, aparentemente, las entidades que los atormentaban. 28 días.
Es increíble lo rápido que el terror los consumió. Y esta historia no se quedó en las 4 paredes de Ocean Avenue. Rápidamente saltó a la fama. Se convirtió en un fenómeno cultural. El libro, las películas. ¿Cómo crees que esta historia capturó tan profundamente la imaginación del público? ¿Y qué papel jugó la controversia en su perpetuación? Esa es una excelente pregunta, porque ahí es donde la leyenda de Amityville realmente se solidifica. La historia de los Lutz, con todos sus detalles espeluznantes, fue contada en el bestseller de 1977, The Amityville Horror, de Jay Anson. Anson presentó los eventos como un relato verídico, una historia de terror que, según él, había sido verificada. El libro fue un éxito rotundo, y no pasó mucho tiempo antes de que Hollywood se fijara en ella. En 1979, se estrenó la primera película, también titulada The Amityville Horror, protagonizada por James Brolin y Margot Kidder. La película fue un éxito de taquilla masivo, cementando a Amityville como un sinónimo de casa embrujada. Desde entonces, ha habido innumerables secuelas, remakes, documentales y libros que exploran o explotan la historia. Pero claro, con tanta fama, llegó la controversia. Muchos escépticos y periodistas empezaron a cuestionar la veracidad de los eventos. Se señaló que la familia Lutz tenía deudas, que su historia había cambiado con el tiempo, y que algunos de los eventos sobrenaturales descritos eran exagerados o simplemente inventados. El abogado de Ronald DeFeo Jr., William Weber, llegó a afirmar públicamente que él y George habían inventado la historia en medio de botellas de vino. Estas acusaciones de fraude generaron un debate feroz. ¿Qué era todo una farsa cuidadosamente orquestada para ganar dinero, o realmente la casa albergaba una entidad maligna? La propia casa, aunque modificada y vendida varias veces, sigue siendo un objeto de fascinación. Esta dualidad entre la creencia y el escepticismo, entre lo que queremos creer y lo que la razón nos dice, es lo que ha mantenido viva la leyenda de Amityville, convirtiéndola en un caso de estudio sobre cómo el miedo y la narrativa pueden moldear nuestra percepción de la realidad. Es fascinante cómo esa línea entre la verdad y la ficción se difumina, y cómo, al final, quizá no importa tanto si todo fue real o no, sino el impacto que ha tenido en nuestra cultura. Amityville nos ha enseñado a mirar con recelo las casas demasiado perfectas o demasiado baratas. Nos ha recordado que hay sombras que se aferran a los lugares. ¿Qué crees que es lo que hace que historias como la de Amityville persistan en nuestra memoria colectiva a pesar de todas las explicaciones o las controversias? Creo que Amityville toca una fibra muy profunda en la psique humana. La idea de que el mal pueda tener una casa, un lugar físico donde reside y se manifiesta, es aterradora y a la vez extrañamente atractiva. Nos habla de la vulnerabilidad de nuestro hogar, ese santuario que consideramos seguro. La historia combina elementos que nos intrigan y nos asustan, crímenes reales, el terror de lo sobrenatural, la lucha de una familia contra fuerzas invisibles. Y luego está la controversia, que lejos de diluir el mito, lo alimenta. Las dudas no hacen que la historia desaparezca, la hacen más misteriosa, más elusiva. Queremos creer que hay cosas más allá de nuestra comprensión, que existen fuerzas que desafían la lógica. Amityville, sea verdad o ficción, se ha convertido en un arquetipo, un recordatorio de que a veces los lugares guardan secretos, y que el miedo, ese instinto primario, es una de las emociones más poderosas y persistentes que tenemos. Es la historia definitiva de la casa embrujada. Una que nos hace cuestionar la seguridad de nuestros propios recones más íntimos y la capacidad humana para el bien y para el mal. Y con esa reflexión tan potente, cerramos otro capítulo. Amityville es sin duda una leyenda que se niega a ser olvidada, una casa que sigue susurrando su horror a través del tiempo. Gracias por este recorrido tan vívido y escalofriante. El placer fue todo mío. Hasta la próxima vez que nos adentremos en las sombras. Sombras olvidadas, historias que nunca debieron ser olvidadas.